Gracias, pastor. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. En primer lugar, pues quiero agradecerle a la familia pastoral por haberme invitado este día tan especial que se conmemora esa figura tan importante en el seno familiar como es la madre. Así que desde este púlpito les mando un gran abrazo a cada una de las hermanas que con dedicación, esfuerzo y con la mano del Señor están ustedes aquí este día. Me imagino que con 1, 2 o más hijos, y eso es de mucha bendición, porque la Biblia dice, la palabra del Señor dice que de herencia son los padres los hijos, y es una bendición para siempre que nunca, nunca desaparece. Así que antes que busquemos, perdón, hermanos, el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. En lo que ustedes lo buscan, el título de la predicación se llama Una madre creyente frente a las adversidades. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí tenemos adversidades? Llámese enfermedades, llámese problemas en la familia, desempleo, separación matrimonial. Ustedes pónganle esa adversidad, esa aflicción que cada uno de nosotros experimentamos en el seno del hogar. Ustedes pónganle un nombre. Y es que yo les digo, cada uno de nosotros, y estoy refiriéndome a la familia de los creyentes, que somos nosotros, no estamos lejos de tener adversidades. Incluso nosotros tenemos que ser muy sinceros en el momento en que andamos evangelizando, en el sentido de decirle a los nuevos hermanos en fe de que las adversidades siempre llegan. Y es así como en el capítulo 16 de Juan, versículo 33, me dicen un amén si ya lo encontraron. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús les decía a los discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Llegamos hasta allí, cerramos nuestros ojos y oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por este nuevo día de vida. Te pido, mi Señor, que bendigas a cada una de las hermanas aquí presentes y que tienen la calidad de madre. Si hay alguien que tiene una petición urgente, Señor, sé tú moviendo tu mano poderosa y llevando ese milagro a ese seno del hogar. También te pido, Señor, que tomes el control de todo lo que se diga en esta predicación y sobre todo, Señor, que guardes este mensaje en la mente y en el corazón de mis hermanos y sobre todo, Señor, que lo pongan en práctica, porque todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Fíjense que el capítulo 16, yo les decía que es Jesús que está hablando con los discípulos. Si ustedes lo leen en la casa con más tiempo, se van a dar cuenta que Jesús ya estaba a pocos días de ir a la muerte, a la crucifixión y luego la resurrección. Entonces, fíjense de que aquí Jesús les está diciendo a los discípulos varias cosas bastante interesantes. Y una de ellas es que les hablaba tan claramente que los mismos discípulos le dijeron: Señor Jesús, hoy no nos hablas con alegorías, hoy nos estás hablando claramente y te entendemos lo que estás diciendo. Y es que fíjense de que cuando estudiamos teología, yo aquí veo un montón de caritas que están estudiando teología y los felicito porque es una gran bendición estudiar teología. Este capítulo 16 de Juan se estudia cuando estamos estudiando las diversas doctrinas, la doctrina de la teología propia, que es Dios Padre, la cristología, que es Dios Hijo, y la neumatología, que es el Espíritu Santo. Allí se explica en el capítulo 16, y Jesús se lo estaba explicando a sus discípulos, que Dios es un Dios compuesto por 3 personas, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y les estaba explicando y les decía: miren, yo vengo del Padre y voy para el Padre. Pero miren, no estén tristes, por un tiempo no van a estar conmigo, porque recuérdense que los discípulos estaban a punto de quedarse solos, sin Jesús.
y los discípulos tenían que cumplir la gran comisión, es decir, llevar las buenas nuevas de salvación. Y eso no era tan fácil. Ya Jesús ya no iba a estar con ellos. Pero Jesús les dice, miren, no estén tristes, porque por un tiempo no me verán, pero después me van a ver. Y les conviene que yo me vaya, porque Dios Padre les va a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. Es decir, estamos hablando que Jesús les estaba hablando ya de la resurrección, los 40 días que iba a pasar Él después de resucitado, pero también les estaba hablando de otra promesa que todos nosotros estamos esperando, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un evento escatológico que todavía lo estamos esperando y que todos los creyentes sabemos, como dice la palabra del Señor, que todo ojo lo verá y toda rodilla doblará cuando vean que en las nubes viene descendiendo nuestro Señor Jesucristo. Pero también, fíjense que Jesús les estaba hablando quién era el Espíritu Santo. Acuérdense que en esa época el Espíritu Santo era dinámico, es decir, iba y venía. Y el Espíritu Santo no estaba para todas las personas como nosotros hoy en día, que cada uno de los creyentes que ponemos la fe en Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón. En aquella época solo habían ciertas personas como reyes, profetas, personas con mucha fe. Entonces ahí les explica, va a venir el Espíritu Santo que le va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo que le va a enseñar al mundo el pecado, la justicia y el juicio. Entonces vemos como en el capítulo 16 de Juan, Jesús les está explicando todas estas situaciones. Pero miren qué interesante que Jesús mismo les dice a los discípulos, miren, les he hablado de todas estas cosas para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién de nosotros no tiene problemas? ¿Quién de nosotros no tenemos aflicciones? O sea, levante la mano el que no tenga problemas, o sea, todos tenemos. Pero les traigo una buena noticia. Así como Jesús le dijo a los discípulos, no tengan miedo, crean en mí, así también nos dice a nosotros. El problema es, y yo me pongo en los zapatos de ustedes porque yo también me aflijo, yo también me preocupo. Hay un refrán que dice que uno se aflige con el tapete del muerto, ¿verdad? ¿Ya han escuchado eso? Eso significa que con cualquier sustito ya estamos temblando. Pues miren, hermanos, la verdad es que allí lo que nos está fallando es la fe. Tenemos que saber ante toda adversidad quiénes somos. Es decir, debemos de saber nuestra identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo para Dios? Hoy en día nosotros podemos ver muchas corrientes antibíblicas de muchas personas que desconocen su identidad. Nacen siendo varones, en el transcurso del tiempo ya no saben si son mujeres u hombres. O sea, falta de identidad. También hace poco en las redes sociales se puso de moda los Therians, ¿verdad? Therians, las personas que se creen animales, que actúan como animales. Esos son problemas de identidad. Desconoce que son. Nosotros, como la parte escogida de Dios, que ya tenemos a Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros tenemos que saber quiénes somos. Y eso se logra, hermanos, a través del conocimiento de la palabra del Señor. Fíjense que en el Antiguo Testamento, Jehová, cada vez que se iba a referir a su pueblo de Israel, decía: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Eso que no nos pase a nosotros, hermanos. Yo sé que vienen las aflicciones. Muchas veces no sabemos cómo pagar los recibos de agua y luz y ya se me va a vencer. Los intereses se me incrementan en un préstamo. ¿Pero por qué? Porque no dejamos de lado quiénes somos. Por eso es importante descubrir la identidad de cada uno de nosotros. Y para eso yo, en primer lugar, quiero referirme
a lo que Pablo dijo en Romanos 10:9. Yo se lo digo, así parafraseando. Y dijo, el que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó, serás salvo. Eso significa, hermanos, que cada uno de nosotros, que hacemos la profesión de fe, nos convertimos en hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa en el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón? Fíjense que pasan varios elementos espirituales que nosotros no los podemos ver, no los podemos sentir, porque es a través del mundo espiritual lo que se está desarrollando en el momento en que yo entrego mi vida a Cristo. Y les voy a explicar resumidamente qué es lo que pasa para que entendamos quiénes somos nosotros en esta tierra. Porque sabemos que aquí somos peregrinos, ¿verdad? Nuestra morada está en los cielos. ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. Por eso hay aflicciones, por eso hay adversidades. Pero les comento, cuando nosotros recibimos con convicción a Cristo en nuestro corazón, entregamos nuestra vida, reconocemos que necesitamos de un Salvador que borre todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, lo que sucede son varias cosas. Número 1, el nuevo nacimiento, la regeneración. ¿Qué significa esto? Ustedes se recuerdan cuando Nicodemo, un sacerdote de la época de Jesús, llega y le dice, maestro, ¿cómo puedo ser yo salvo? Y Jesús le responde, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué dijo Nicodemo? Señor, ¿cómo siendo un hombre tan viejo voy a regresar al vientre de mi madre? Nicodemo no entendía. Jesús estaba refiriendo a algo espiritual, algo que nosotros experimentamos cuando recibimos a Cristo. ¿Han escuchado ustedes en la parte de la Biblia que dice, las cosas viejas pasaron? Y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el nuevo nacimiento. Otra situación que se da es la justificación. ¿Qué significa esto? Esto es un acto legal en donde Dios nos declara justos, inocentes, libres de pecado, libres de culpa. ¿Pero por qué? Por medio de la cruz, por medio del derramamiento de sangre de Jesucristo que pagó nuestra deuda de pecados. Esa es la justificación. ¿Qué otra cosa pasa? Pasa, hermanos, la santificación. La santificación es un proceso. Aquí yo no veo a nadie desde aquí con un aura, ¿verdad? O que le sale alitas de angelitos. ¿Okay? Aquí nadie, ¿verdad? Pero eso sí, la santificación, como es un proceso, inicia cuando recibo a Cristo en mi corazón. A medida yo voy creciendo en la fe, eso se llama santificación progresiva. Esto que están ustedes aquí sentados esta tarde, que decidieron venir a la iglesia en vez de quedarse viendo una película de Netflix o con las redes sociales, el TikTok, esto se llama santificación progresiva. Y la santificación final, cuando estemos con nuestro Señor Dios por la vida eterna. Ahora bien, hay otro elemento que es importante y es el tema de este día. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos adopta como hijos. En el sentido común nosotros entendemos a un niño, un adolescente que se queda sin mamá y sin papá. Viene otra familia y lo acoge y lo lleva a su nueva familia. Eso es adopción. ¿Qué más tiene derecho ese niño que ha sido adoptado? A todas las cosas de su padre. Por eso nosotros tenemos que acudir a Dios, porque Él nos recibe como hijos. Y como hijos también tenemos derecho nosotros a pedirle las cosas. Y créanme, hermanos, que la palabra del Señor es para este tiempo, para esta época, para este mundo. Porque cuando estemos en la vida eterna ya no vamos a necesitar, porque la palabra viva y eficaz va a estar a la par de nosotros, nuestro amado Dios. Entonces estas promesas son para hoy, no son para la eternidad. En eternidad dice que vamos a estar completos y cabales, no necesitamos nada. Entonces
al saber yo en la tribulación que Ingrid Vázquez, o póngale Juan Pérez o María Concepción, ¿verdad? Etcétera, etcétera, es hijo de Dios, tenemos ese acceso al Padre para buscarlo en el momento que venga la tribulación, en momentos que venga esa adversidad. ¿Qué forma o qué mecanismo puedo utilizar yo para comunicarme, para hablar con Dios? Y esa es la oración. ¿Han escuchado que ustedes dicen la oración tiene poder? Efectivamente, hermanos. Y yo les aseguro que un corazón contrito y humillado, como dice la palabra del Señor, Dios nunca lo va a rechazar. Y esto yo doy testimonio porque en el 2015 a mí me pasó algo sobrenatural y por eso yo les aseguro que la oración es efectiva. Y yo puedo decir mi vida, mis 50 años, ¿verdad? Lo he vivido desde que nací hasta el 30 de noviembre del 2015, pero a partir del 1 de diciembre del 2015 a esta fecha estoy contando otra historia, una historia maravillosa cuando uno se rinde ante los pies del Señor y cuando uno toma en cuenta a Dios como parte de mi familia, como el ser principal. Y es que yo le voy a contar, estamos hablando de las adversidades del creyente, de la mamá con aflicciones, con problemas. Pues esa era yo y todavía, pero ya sé que tengo que ir en oración y Dios me responde. Bueno, les cuento, tenía pues un cargo muy bonito, un salario muy bonito, pero eso ya para mí ya no era bendición. Estaba muy enferma, mucho estrés, mucha presión. Mi cuerpo estaba ya bastante enfermo por esa misma presión, problemas de familia, problemas en el hogar, problemas económicos. Y fíjense de que a pesar que yo no ganaba mal, fíjense que cuando uno le falta a Dios, no le alcanza. Y eso yo después lo leí en el Antiguo Testamento. Hay un libro, no sé si es Joel, no estoy segura, pero dice, trabajás mucho y obtenéis poco, y todo tu salario se te va como en saco roto. Esa era mi vida. Yo trabajaba, me esforzaba, pero todo era de pago para los bancos y bueno, las necesidades del hogar y tablas. Bueno, la cuestión es que yo estaba muy, pero muy mal. Y fíjense que ese día yo estaba de turno, pero me fui a orar. Fui a encerrarme a un cuarto, a suplicarle, a decirle al Señor la necesidad que tenía, que yo soy una persona necesitada y que solamente Él me podía solucionar mis problemas. Hermanos, yo nunca había llorado tanto como ese día. Lo recuerdo pero tan claro, 1 de diciembre del 2015, llorando y llorando y exponiéndole al Señor todos mis problemas. ¿Qué pasó ese día, hermanos? Lo primero, yo este cuarto lo sentí que se transformó. Yo sentía la presencia del Señor a la par mía y por eso les digo, el Padre, el Dios que nosotros tenemos es un Dios presente. Él está con nosotros. Miren, yo en mi época de mi juventud y niñez, yo era católica y me enseñaban que Dios era un Señor serio, viejito, sentado en su trono y que solo veía lo que hacíamos y no se metía en nada. Eso no es así, hermanos. Nuestro Dios le interesa lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros lloramos, Él está a la par de nosotros abrazándonos. Cuando nosotros estamos con aquella gran pena, dificultad de que no tenemos dinero para llevar la comida a nuestros hijos, el Señor está esperando que nosotros hablemos para Él, mover las situaciones, mover el corazón de otras personas y que esa persona sea de bendición para nosotros. Pues les sigo contando, hermanos. Yo sentí ese cuarto que se inundó, una paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Yo no les puedo decir qué fue lo que me ocurrió. Los problemas ahí estaban, pero yo sentía un cambio en mi vida extraordinario que nunca había experimentado. Pero vengo yo y le pongo 2 condiciones a Dios. Y le digo, Señor, háblame el día siguiente. Decime qué es lo que vas a hacer con mis peticiones. Es decir, el 2 de diciembre del 2015.
y que sea a través de una persona de carne y hueso. Bueno, para decirles, terminé de llorar. El día siguiente me fui a trabajar al área de Suchitoto y una persona que me conocía de vista me dice, mire, Ingrid, ¿puede venir? Y fui. Y me dice, fíjese que en la iglesia Dios me puso en el corazón que orara por una Ingrid. Yo no sabía quién era Ingrid, averigüé y es usted. Y quiero decirle que Dios me dice que la ha visto cuando se encierra en su cuarto, se pone a llorar y le pide esto, esto y esto. Hermanos, fue un evento sobrenatural para mí, un evento extraordinario, porque yo le pedí al Señor que me respondiera el día siguiente y una persona de carne y hueso. Yo esa persona, yo solo la conocía de vista. Ella nunca me vio que una noche antes yo estaba en una cama llorando, encerrada, pero clamándole al Señor, como dice la palabra de Él, con un corazón contrito y humillado. Él no lo desechará. Pues ese mensaje les traigo a cada uno de ustedes, hermanos. Nosotros no estamos solos en esta vida. El mundo es difícil y créanme que cada vez vamos a estar en tiempos de angustia, porque la palabra del Señor dice que en los tiempos postreros viviremos tiempos difíciles. Entonces, esa es la respuesta que manda el Señor. El Señor quiere que sepamos que el pueblo, la familia de Dios, la familia del creyente no está sola y tiene que buscar a Dios porque Dios está atento a nuestro clamor. Fíjense de que por el evento especial que se celebra este día, el Día de la Madre, busqué dos personajes, dos mujeres extraordinarias de la Biblia para que vean de que en momentos de aflicción, de angustia, de adversidad, si la mujer, la madre, es creyente y pone su fe en Dios, Dios la va a levantar en victoria. Y el primer caso es Ruth. No vamos a buscarlo en honor al tiempo, pero yo le voy a contar la historia de Ruth. Es un libro chiquito del Antiguo Testamento. Qué importante que esta mujer llamada Ruth aparece dentro del Antiguo Testamento. Imagínense qué poderosa fue esta Ruth. Les voy a contar. La vida de Ruth inicia en la tierra de Moab, porque ella no era israelita. Ella era de la tierra de Moab. Entonces aparece el matrimonio principal que era Noemí y Elimelech, el esposo. La cuestión es que ellos se fueron de Judea porque había una hambruna. Entonces estaban en Moab. Estando en Moab, los hijos de Noemí se casaron con otras moabitas, con Orfa y con Ruth. Es decir, ya las tres mujeres estaban casadas en tierra de Moab. Estamos hablando que cuando se escribió el libro de Ruth era en la época de los jueces, es decir, todavía no habían reyes en Israel. Entonces se da la situación de que estando en la tierra de Moab se muere el esposo de Noemí, se muere el esposo de Orfa y se muere el esposo de Ruth. Las tres mujeres se quedan solas, imagínense. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento se le llama a una persona necesitada aquella que es viuda, extranjera y huérfano? En este caso Noemí pues tenía todo, ¿verdad? Era una mujer extranjera en la tierra de Moab, era una mujer viuda porque se acababa de morir el esposo y no tenía descendencia. Viene Noemí y le dice a las dos nueras que se vayan, que ella va a regresar a Belén porque en Belén ya hay nuevamente bendición. Entonces Orfa se va, se queda en Moab y Ruth por el contrario le dice a su suegra que no. Y este versículo sí quiero que lo busquemos, hermanos. Ruth capítulo 1 versículo 16. Y dice lo siguiente. Noemí les dice que se vayan, ¿verdad? Que se queden en Moab porque ella va a regresar a Israel. Y Ruth le responde, no me ruegues que te deje y me aparte de ti,
porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Imagínense qué importante la actitud de Ruth, porque Ruth era una moabita, lo más seguro que tenía otros dioses. Pero imagínense lo que le dice, tu pueblo será mi pueblo. Eso significa que había escuchado a su suegra, Noemí, las costumbres hebreas, ¿verdad? Como por ejemplo las fiestas. Bueno, más adelante vamos a ver una de las costumbres que era la redención del pariente más cercano y otras costumbres más. Y Ruth le dice, yo acepto las costumbres hebreas y también acepto tu Dios. O sea que Ruth había visto que su suegra era una mujer creyente, que a pesar de las adversidades de que se le había muerto pues su esposo y sus 2 hijos y que no tenía descendencia, pero Noemí todavía le estaba creyendo a su Dios. Esa gran fe hizo que Ruth dijera, no, yo me voy con mi suegra. Imagínense qué trato ese, qué persona más admirable lo de Ruth. No sé si ustedes en las redes sociales hace poco han escuchado una noticia bastante trágica de México, en donde la suegra mató a su nuera por celos de su hijo, de su esposo, ¿verdad? Entonces, imagínense qué contradictorio ver esas personas que matan a otra y en el caso de Ruth que prefirió quedarse con su suegra. Bueno, les comento, Ruth y Noemí regresan a Belén y allí aparece otro personaje importante que es Boz. Más adelante vamos a ver quién era la mamá de Boz, porque la mamá de Boz es bien importante también para el estudio de la Biblia. Y cuando regresan a Israel, Noemí comienza a decirle a Ruth que vaya a recoger los frutos de la finca de Boz, porque Boz era un señor bastante adinerado. La cuestión está de que Boz comienza a notar la actitud de Ruth y también comienza a admirarla. Incluso si ustedes leen el capítulo 2 de Ruth, se van a dar cuenta cómo Boz trata a Ruth llamando a la mujer virtuosa. ¿Qué significa mujer virtuosa? Y el pastor nos comenzó a describir ciertas cualidades. Y una de ellas que Boz recalca era que era una mujer trabajadora, esforzada, porque ella no solo recogía frutas para ella, sino que también le llevaba para su suegra. Entonces toda esa bondad, esa lealtad que inspiraba a Ruth, Boz comenzó a verla y a fijar su mirada. Entonces Noemí, la suegra, ¿verdad? Le dice a Ruth que vaya, se postre, se acueste sobre los pies de Boz y que en ese momento Boz la reconozca y la redime. Eso es una costumbre hebrea que es la redención del pariente cercano, que significa que cuando la mujer ha perdido al esposo y no ha dejado descendencia, el pariente más próximo la puede rescatar comprando las propiedades del difunto, haciendo esposa a la del difunto, y el primer hijo es hijo del difunto. Esto es una costumbre judía que la realizaban para que el difunto tuviera descendencia. Entonces, en esta situación, así ocurrió. Noemí le dio instrucciones a Ruth de lo que iba a hacer y Boz al final la redimió. Veamos qué importancia tenían estos personajes. Y por razones de tiempo no le voy a decir que busquemos Mateo capítulo 1, pero yo le voy a explicar qué pasó en esta situación. Fíjense que en el capítulo 1 de Mateo aparece la genealogía de Jesucristo. Fíjense qué dato bien importante, porque ustedes saben que la genealogía se hacía en razón al varón, al hombre, ¿verdad? Adán, Abraham, Isaac, y etcétera, etcétera. Pues no, en el caso de la genealogía de Jesucristo, aparecen 5 mujeres extraordinarias dentro de la familia terrenal de Jesús. Y una de estas mujeres es la mamá de Boz y Ruth. Fíjense que cuando
Cuando estudiamos este capítulo 1, dice que la mamá de Boaz era Rahab. ¿Les suena a ustedes ese nombre de Rahab? Ajá, Rahab. Bueno, la profesión no la vamos a decir hoy, ¿verdad? Porque nos alargaríamos. Pero ella vivía en Jericó. Y era cuando Josué y Caleb llegaron a Jericó como espías a ver la tierra prometida. Entonces esta mujer creyente esconde a Josué y a Caleb de la gente de Jericó y posteriormente pues los libera en una canasta. Pero hace un trato esta mujer con Josué y Caleb. Y por eso les digo, esta mujer era creyente, tenía fe, profetizó, porque en el momento le dice, miren, yo lo voy a resguardar, lo voy a esconder y le voy a decir que aquí no pasaron, pero hagamos un trato. Cuando vuestro Dios, Jehová de los ejércitos, les entregue esta tierra, imagínense, les profetizó que la tierra de Jericó iba a ser entregada por manos de Dios eterno. Entonces le dice, cuando vuestro Dios les entregue esta tierra, acuérdense de mí, de mi familia, no nos vayan a matar. Entonces hicieron trato y efectivamente, cuando Josué y su ejército invaden Jericó, esta familia fue preservada. ¿Y dónde aparece después? Mamá de Boaz. ¿Y quién es Boaz? El esposo de Ruth. ¿Y saben que Ruth aparece en la genealogía de Jesucristo? ¿Y saben quién es el hijo de Ruth y Boaz? Se llama Obed. Obed es o fue el abuelo del rey David. Imagínense qué importante es Ruth. Ruth no era del linaje de Israel. Ruth era moabita. Era como nosotros dijéramos, era hondureña, nicaragüense. O sea, no era del Salvador. Ruth no era de aquí, pero miren, aparece dentro de la familia de Jesús. Miren qué tema más importante. Entonces, nosotros madres, y aquí también los hermanos que están aquí presentes, tenemos que ver las actitudes de estos personajes que a pesar de que no se las estaban viendo bonitas, imagínense cuántos hermanos en Estados Unidos trabajando bien pesado, donde hay humillación, discriminación, pero por amor están trabajando allá para mandar remesas. Imagínense estas personas, estas mujeres en tierra extranjera, pero haciendo cuestiones extraordinarias porque le creen al Señor. Y bueno, para finalizar, otro caso, Abigail. Abigail está más adelante. Les comento, era la época en que David andaba huyendo del rey Saúl porque lo querían matar. El evento de David y Goliat ya había pasado. Es decir, eso ya había sido gran noticia. Se dice en la Biblia que todas las ciudades alrededor de Israel sabían el evento de David y Goliat. Pues fíjense que Abigail estaba casada con un hombre que se llamaba Nabal. La Biblia describe a los dos personajes. Abigail la describe como una mujer de buen entendimiento, una mujer inteligente, una mujer prudente. Pero por el otro lado, su esposo Nabal lo describe únicamente el rasgo positivo, que era rico. Pero los rasgos negativos era que era un hombre malo, perverso, de malas obras, insensato, desagradecido. Entonces la cuestión se da que como David andaba huyendo en esa época, se quedó sin alimentos y mandó a unos jóvenes a pedirle comida a Nabal. Y le dice, mira, David dice que nos mandes comida y que cuando tus pastores y tus ovejas están pasteando, nuestro ejército cuida del enemigo. Entonces, lo que se esperaba era que Nabal, por agradecimiento, le mandara comida. Pero como Nabal era malo, dijo que no iba a mandarle comida y le dijo, bueno, ¿y quién es ese David? Yo no conozco a ese David. Muchos siervos huyen de sus amos, de sus reyes, dijo. Y fíjense cómo se da la cosa. ¿Cómo negar que desconocía quién era David? Si la misma palabra en Primera de Samuel
capítulo 25 por allí describe que ese evento había sido sabedores de todas las ciudades. Incluso, ustedes se recuerdan que se hizo un cántico por parte de las mujeres que decía, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Pues esa canción, pónganlo en época actual, era la número 1 de la radio bautista, de la 89.7. O sea, era un boom. Ese evento estaba en boca de todos. Pero ¿qué dijo Nabal? Yo no conozco quién es ese David. O sea, lo menospreció. Entonces, David dijo, bueno, como Nabal se portó mal, vamos a ir y vamos a matar a todos los hombres. Pero fíjense qué es lo que ocurre aquí. Uno de los siervos de Nabal escuchó toda esta conversación y le fue a contar, no al amo de la casa, sino que miren, a la mujer, a la prudente, a la de buen entendimiento. Eso tenemos que ser nosotros, miren, madrecitas en la familia. Pero muchas veces nosotros vemos casos contrarios en donde hay un accidente y lejos de calmar las aguas y decirle al esposo, mira, cálmate, este señor no se fijó y chocó con vos. Muchas veces la mujer es la que lo impulsa, dale, que no sé qué. Entonces, eso no es así. Abigail no era así. Abigail, miren lo que hizo. Dijo, no, yo no quiero que vengan a matar a gente. Voy a cargar todos estos asnos con comida, bebida, y voy a salir al encuentro de David. Y fíjense qué situación más importante. Estamos hablando de mujeres extraordinarias y madres. Porque fíjense que ella, cuando encuentra a David, se postra a los pies y le dice, Dios te va a hacer rey de Israel. Imagínense, otra mujer profetizándole al hombre, como Ruth, como Rahab, ¿verdad? Esta Abigail le dice, Dios te va a hacer rey de Israel. Por lo tanto, que no sean tus manos que derramen sangre con tanta gente inocente. El insensato fue mi esposo, le dijo. Entonces, aquí yo he venido a pedirle disculpas porque Nabal, tal y como su nombre indica, es un hombre insensato, desagradecido. Entonces, allí David considera la situación y le dice, bendita seas, le dice, porque Dios te ha mandado para que este día no haya derramamiento de sangre. ¿Y saben qué ocurre después? Y aquí muchas y muchos de los que están presentes pueden estar lidiando con un Nabal. No sé si el Nabal de su vida sea su esposo, su esposa, un hijo, un jefe, un compañero de trabajo. No sé. Cada uno de nosotros tenemos un Nabal en nuestra vida. Pero ¿saben quién se encarga de ese Nabal? Dios. ¿Por qué? Porque Abigail no hizo nada en contra de su esposo. ¿Ustedes creen, hermanas, que esa mujer vivía en paz en ese matrimonio? Yo me imagino que la pobrecita, ¿verdad? Porque era creyente, estaba allí. Pero Dios después tomó cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque ya les dije, Dios no es un Dios que está solo viendo. No, Dios actúa. Y prueba de eso es que cuando llega Abigail, encuentra de que Nabal está haciendo una gran fiesta. Nabal está ebrio. Entonces espera a Abigail hasta el día siguiente para decirle, mira, fíjate de que esto y esto pasó. Cuando le cuenta, dice la Biblia de que Nabal quedó paralítico y que a los 10 días Nabal murió. Imagínense. Ahí les dejo esa situación. Nosotros, hermanos, incluso en la palabra del Señor dice, mía es la venganza, yo retribuiré en el día del juicio. Es decir, nosotros podemos estar lidiando con muchos problemas, con muchas dificultades, con personas que nos puedan hacer la vida imposible. Oremos por ellos, hermanos, pero lo mejor es que tengamos una actitud y una personalidad como estas grandes mujeres, como Ruth, que era bondadosa, leal, trabajadora. Seamos como Abigail, mujeres inteligentes, mujeres que lejos de generar conflicto, generemos paz para que así cada día, ¿verdad?, veamos la mano de Dios actuando en nuestra vida. Bueno, regalémosle al Señor un fuerte aplauso y muchas gracias.